El día de hoy quiero hablarte de un tema que me pareció fascinante cuando lo descubrí. Se trata de las 5 heridas del alma y cómo reconocer cuál es la que nosotros tenemos. Este concepto no es nuevo. Lo desarrolló Liz Bourbeau en su libro Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Y cuando lo leí sentí que me había encontrado a mí misma. Ella explica que desde que somos pequeñas vamos acumulando heridas emocionales, generalmente por experiencias vividas desde la infancia. Y para protegernos de ese dolor que nos generan estas heridas, desarrollamos lo que ella denomina máscaras. Estas máscaras se convierten muchas veces en una forma de ser que repetimos sin darnos cuenta, pero lo más importante es que estas heridas pueden ser sanadas. Y por eso quiero que las conozcas, para que puedas empezar a hacer ese trabajo interno contigo también.